Ya. Entonces, la otra vez empezamos a ver algo de teoría de la firma, en particular empezamos a ver un gráfico con funciones de costo, con función de producción, ¿ok? En realidad, para darle una perspectiva, además así después le doy también la referencia de los libros y espero que le quede más claro, empezamos a ver algo poco en realidad de producción para pasar al tiro a ver costos y hablar aquí de lo que es el problema de maximización de los beneficios de la empresa, cómo elige, qué tipo de cantidad, qué tipo de costos se enfrenta, etc. Después vamos a hablar de lo que es minimización de costo. En particular vamos a ver cómo se elige la combinación óptima de factores productivos, ¿ok? Esto lo vamos a ver después. Ahora, la cosa sobre la cual me interesa que tengamos claro la idea. Cuando yo hablo de empresa aquí, yo en realidad me voy a hacer referencia a un tipo muy especial de empresa, o sea, un tipo estándar, pero un tipo específico de empresa, ¿ok? Porque voy a considerar la empresa como una organización que tiene una organización que sirve para producir algo, ¿ok? Y sí, gracias, Fernanda, puse récord. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ¿cómo se dice? Grabando. Gracias. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Así, que la empresa hay diferentes tipos. Cuando yo hablo de empresa, ¿ustedes a qué piensan? Puede ser una empresa de una sola persona, o sea, yo emprendedor individual, puede tener igual la parte legal, ok, la definición de empresa es que aunque sea la empresa mía yo sola, emprendedora, puedo tener una empresa individual, pero que se dice de responsabilidad limitada, ok. Yo no sé si ustedes, ya, punto primero, yo no sé si ustedes ya tienen pensado después ver más, ¿cómo se dice? La mención economía, la mención administración, no sé qué tipo de cosa le interesa más o menos. Y además me deberían también ayudar diciéndome qué tipo de ramo han tomado hasta ahora. O sea, yo imagino que en un cierto momento van a estudiar esto, de cuáles son las formas legales de tener una empresa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad por acciones? Y mi punto no es entrar aquí en los detalles, mi punto es de decir, hay diferentes formas y uno puede pensar, repito, a una empresa que es un grupo hecha por socio, y aquí lo vamos a pensar de la manera, o sea, haciendo referencia a lo que es estándar una sociedad anónima. O sea, aquí para nosotros empresa es una organización que produce, ¿ok? Una organización cuya propiedad está organizada en acciones y entonces hay accionistas que son propietarios según la proporción de acciones que tienen. Esto es para decir, ¿por qué? Esto es para decir que de aquí en adelante vamos a hablar de una empresa que tiene como objetivo maximizar sus beneficios. En realidad, los beneficios, o sea, ¿para quién maximiza el beneficio una acción? Bueno, lo maximiza para su accionista, porque aquí la idea básica es una empresa, más beneficio tienes, más puedes distribuir estos beneficios a través de dividendos. ¿A quién? A sus accionistas, ¿ok? Ahora, esto, del punto de vista de nosotros, lo vamos a traducir diciendo lo que tienen aquí en este rectángulo morado abajo. El problema que voy a plantearles va a ser de maximizar P, que sería profits, o sea, beneficios. Y estos beneficios, ¿por qué lo pensamos? ¿A quién? ¿A quién le beneficia esto? Bueno, a los propietarios, a los accionistas. Una última consideración. Esto no es que sea la única definición de empresa. No hay solo empresa cuyo objetivo en el estatuto es maximizar los beneficios de los accionistas. ¿Ustedes conocen qué significa? ¿Saben qué es una empresa B, por ejemplo? Le pregunto porque capaz que sí, capaz que no. Imagino que sí en realidad, pero no estoy segura. Entonces, si yo le pregunto empresa B,
le digo empresa B? ¿Ustedes han escuchado? Porque, ojo, aquí le estoy diciendo cuáles son las B. Ok, perfecto, se lo voy a decir al tiro. Una pequeña precisación para que no nos confundamos. Yo aquí le estoy diciendo, hay una diferencia fundamental entre, si yo le hablo de una economía, ¿ok? En una economía que hay un sector, el sector privado, ¿ok? El sector privado puede ser privado for profit, se dice, ¿ok? Con for profits, no profito, profits. Estoy un poco, algunas veces me faltan un poco las definiciones en castellano, ¿ok? Puedo tener sector privado non-profit, ¿verdad? Quindi, se io le dico todas las organizaciones non gubernamental, tipo, qué sé yo, Techo Chile, etcétera, estas son organizaciones del mundo privado, ¿ok? Pero non for profits, ¿ok? Aquí for profits es a fines de lucro, ¿ok? Entonces tenemos el sector privado de las empresas a fin de lucro, privado sin fines de lucro, y también después tenemos el sector público, ¿ok? Ahora, nosotros estamos considerando solo el sector privado y además el privado con fines de lucro, ¿ok? Pero mi punto es, usted puede estar perfectamente en el sector privado a fines de lucro, ¿ok? Y tener empresas, que son las empresas B, cuyo estatuto no dice que tienen solo que maximizar el profit, los beneficios. Entonces, por su curiosidad, si van y googlean empresa B, el sistema B el sistema B es básicamente una certificación, ¿ok? Entonces se llaman Certified B Corporations, que empiezan, está un movimiento que, ¿cómo se dice? Empezó en Estados Unidos, pero también después hay en todo el mundo, ¿ok? Entonces, en particular en Chile se llama Sistema B, ¿ok? Entonces, si ustedes buscan cuáles son las empresas Sistema B, van a encontrar, entonces esto COVID no nos interesa, ¿ok? Estamos hablando de empresas que tienen en su estatuto dicho explícitamente que el objetivo no es solamente maximizar el beneficio de su accionista, sino que es generar impactos positivos que sean a nivel sociales y ambientales, ¿ok? Y en particular significa que se pasa de, ¿cómo se dice? De un punto de vista en lo cual el único objetivo es maximizar el beneficio para los accionistas, a tener un concepto un poco más amplio de partners entonces en inglés la diferencia entre shareholder y stakeholder, ¿ok? Entonces stakeholder significa todos los que tienen un interés a que la empresa esté funcionando bien, ¿ok? Y entonces no solamente los accionistas, sino que también los trabajadores, los proveedores, las comunidades en las cuales están involucrados, ¿ok? Entonces, aquí, o sea, esto es simplemente por su curiosidad. Si van, le estoy teniendo el browser abierto, ¿ok? Tienen todo, es un sistema de certificación. Entonces, básicamente usted tiene que tener alguna, o sea, decir, yo soy una empresa que hace esto, no sé, por ejemplo, me ocupo de reciclar plástico. Entonces, tengo un vínculo con mi comunidad porque voy a recuperar las cosas de Punto Limpio, después yo las reciclo y vendo mi pellet de plástico a la empresa que hacen, qué sé yo, la botella o la caja de plástico, etc. Entonces tengo una misión. Ayep, Ayep. ¿Por qué? O sea, o sea, hay que ir a ver quién está. Ayep, ¿qué es? ¿Es una universidad? Podemos ir a ver por qué. O sea, ellas para tener esta certificación tienen que pasar un test
y decir que qué tipo, tiene que, alguna característica son, tiene que tener un cierto nivel de transparencia, o sea, decir cómo comunicar de manera eficaz, cómo que tienen en el budget, en el presupuesto, etcétera, etcétera. Tienen que mostrar que tienen un impacto positivo o del punto de vista social o del punto de vista ambiental, y que tienen, por ejemplo, que tienen un cierto estándar de calidad. Ellos pueden decir, todos nuestros trabajadores tienen un cierto tipo de contrato, no hay nadie que está, por ejemplo, externalizado al cual pagamos menos de, etcétera, etcétera. ¿Se comprende? O sea, todos tienen beneficio, etcétera. Entonces, o sea, curiosidad, por tu curiosidad, si quieres, puede ir a verte, puede ir a ver de cada una cuál es su justificación del por qué ellos serían una empresa B. Hay varias, hay hartas, para decirle, una de las primeras que empezaron en el B Corporation en Estados Unidos, para comprendernos, por ejemplo, ¿conocen Patagonia? Cierto que conocen, o sea, el brand Patagonia, por ejemplo, o entonces, ¿por qué usan, qué tipo de materiales usan, cómo trabajan los tipos de trabajadores, qué tipo de energía usan en su planta? ¿Se comprende? Todo esto entra dentro el hecho que sí tengan esta clasificación, certificación, sí o no. ¿Ok? Entonces, yo en realidad no lo sé porque todas las que están aquí, o sea, yo no la conozco, no sé quién es 10 Pines, ¿ok? Pero, por si acaso uno le interesa, pueden ir a ver. Y el club es la parte fundamental, que sean en Chile, en Estados Unidos, donde sea, el club es que, lo que está escrito aquí, o sea, que el objetivo, perdón, es que crear beneficio, no solamente para los shareholders, que son los accionistas, sino que para los stakeholders. O sea, hacer algo que en términos de sociedad consideramos positivo, no solamente para quien detiene la propiedad, sino que para todo lo que están de alguna manera involucrados. Y aquí les dice también algo que dé un beneficio a todo el mundo y que no haga daño entre medio, ¿okay? Daño al ambiente, daño a la sociedad, daño a la comunidad, etc. Entonces se dan cuenta que hay muchas cosas más conflictivas, las mineras, cuando empiezan a decir las comunidades que le sacan el agua, etc. De este tipo de problemas estamos hablando. ¿Okay? Claramente es difícil que tenga una big corporation. Ok, este era una pequeña, no es publicidad, es para que ustedes sepan que existe un movimiento bastante, diría importante, sobre todo, o sea, por ejemplo, en Chile es un movimiento bastante importante. La idea es que entonces nosotros no hablamos de empresa B, ¿ok? Yo aquí le voy a hacer algo muy estándar, muy old style, si quieren, en el cual hay una empresa, que significa que va a querer maximizar su beneficio, y sus beneficios se definen como ingresos totales, P per Q, menos costos totales. Y otra pequeña precisación. ¿Qué significa? Yo aquí los beneficios se los estoy escribiendo como ingreso total menos costo. Y lo ingreso aquí es simplemente precio multiplicado por la cantidad de bienes que yo estoy produciendo. Ahora, esta es una interpretación. O sea, esta interpretación le está diciendo, yo aquí empresa voy a tomar el precio por dato. Porque la maximización, como ven, ¿cuál es la variable respecto a la cual yo voy a maximizar? La cantidad. La cantidad entra porque más produzco aquí, más yo vendo, más tengo ingreso porque vendo todo cada unidad al precio P, pero para producir más me cuesta más. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Yo le estoy diciendo que el precio lo tomamos por dato. Esta es la definición de una situación de competencia perfecta. La empresa es tomadora del precio. Esta es una hipótesis poco realista. O sea, depende de los bienes, ¿ok? Entonces, de los mercados, si quieren. Hay situaciones en las cuales hablar de competencia perfecta es
muy poco realista y otra situación en la cual es un poco más realista. ¿Cuál es la alternativa a la competencia perfecta? El otro extremo es el monopolio. Decir, no, el precio, justamente, muy bien Lucas, el precio no está en función de Q. Por ahora, yo le estoy diciendo que yo tomo el precio por dado. Entonces, no hay aquí, no hay una función de demanda enfrente mío en el cual yo pueda decidir, ok, si hago vendo este precio, tengo esta demanda, etc. No, esto lo vamos a ver después cuando vamos a hablar de monopolio o competencia monopolística. Mientras aquí es un por, por, pi por q. Entonces, es un extremo, ¿ok? Es un extremo decir que estoy en competencia perfecta y que tomo el precio por dado. Es como decir, yo, imagínense, quiero abrir una empresa, ¿ok? Quiero abrir una panadería. Voy a abrir una panadería y tengo que ver a cuánto voy a vender mi pan, ¿ok? Ahora, si yo estoy en una cuadra y en una cuadra al lado tengo otra panadería, o sea, estoy en una cuadra, de una cuadra de un lado y del otro tengo otras dos panaderías, ¿ok? A menos y consideramos que el pan que hacemos es básicamente igual, o sea, no hay diferenciación, son ayuyas de harina blanca, que yo me ponga a poner, o sea, es bastante realista decir que yo tengo que ver a cuánto venden las ayuyas mi vecino y competencia, porque es difícil para mí llegar a decir que voy a vender a otro precio, a menos que yo no diga, ya en realidad hay espacio de mercado para vender un pan de harina integral con semilla de linaza, semilla de calabaza o qué sé yo, higo y nueces. Esto significa que sería otro producto. O sea, siempre pan, pero estoy empezando a diferenciarme. Esto es el concepto de competencia monopolística. Estoy diciendo, hay varias empresas, no hay solo una. Hay 3 panaderías en un lugar que consideramos equivalente, porque para mí ir 100 metros o 150 metros es lo mismo. Y ir 1 kilómetro para comprar el pan, no. ¿Okay? Entonces, cuando estaba hablando de bienes que sí empiezan a ser diferenciables, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, tengo preferencias, ¿ok? Para el pan de harina integral. Entonces, pan de harina integral y pan de harina blanca no es el mismo bien, ¿ok? Pero si yo le estoy, entonces por allá entra lo que va a decir Lucas, o sea, que es, yo voy a tener una función de demanda donde el precio, entonces, en función de Q, o Q en función del precio, ¿ok? Y yo voy a poder decidir qué precio pongo, ¿ok? Porque sé que la gente que quiere comer pan integral está dispuesta a pagar, o pan con semilla, está dispuesta a pagar más. Pero esto no es el caso de hoy. Hoy, y para una semana más, vamos a hablar solo de competencia perfecta, donde el precio es algo que yo tomo por dado. ¿Se comprende? Es una extremo, que estoy de acuerdo que en muchas situaciones son es poco realista porque siempre hay un pequeño tipo de diferenciación entre los bienes. Esto es verdad, ¿ok? Aunque sea el pan blanco ayuya, uno puede decir que 2 panaderías no están en el mismo lugar, entonces que yo la esté vendiendo en esta esquina o en la otra esquina ya hay una diferencia. Entonces, por esto le digo, es muy extremo pensar en una situación de competencia perfecta total. El mundo no es así. Pero empezamos con esta primera aproximación para después llegar a lo que es un poquito más realista. ¿Se comprende? ¿Se comprende aquí el discurso? Lucas está convencido del por qué el precio no está en función de Q, sino que es un número, algo que yo tomo por dado. Perfecto. Ok, esto para tener el big picture, entonces, cuando no sé en qué ramo, quizá van a estudiar lo que son la empresa B, pero por aquí no. Entonces aquí vamos a hacer algo árido, duro y puro de capitalistas de que maximizan sus beneficios, ¿ok? Ya. Ahora, lo que ya empezamos a ver la otra vez, entonces aquí les recuerdo simplemente, o sea, le tengo hecho de nuevo el dibujo, pero lo veamos rápido porque habíamos empezado, ¿ok? ¿Qué le tengo dibujado aquí? Primero empezamos a hablar de función de producción y en realidad esto me sirve para pasar a hablar de costos, como les dije. Estamos en una óptica de corto plazo, ¿ok? Entonces, si uno piensa a la función de producción de manera muy general, yo le digo, tengo factores productivos, capital,
K mayúsculo, trabajo, L mayúsculo, y después le puedo poner recursos naturales, materiales, energía, tierra, todo lo que quieren, ¿ok? Sobre todo esto, nosotros no nos vamos a concentrar nunca, ¿ok? Pero depende qué tipo de ramo, de qué cosas de qué vamos a estudiar. Claramente, si por ejemplo usted va a ser un especialista del mercado del petróleo, claramente va a tener que estudiar una función de producción donde aquí entra petróleo o fuente de energía, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, depende, si estamos hablando de economía del medio ambiente, estamos hablando de contaminación, etcétera, voy a tener que hablar de recursos naturales y lo voy a estudiar bien. Nosotros por ahora todo esto, chao, ¿ok? Entonces no vamos a hablar mucho de recursos naturales, no vamos a hablar para nada, ni de tierra, energía, todo esto, para que ustedes sepan. Ahora, ya hasta si yo simplemente miro lo que es capital y factor capital, factor trabajo, que podríamos hablarlo, decidir, perdón, también como sinónimo yo podría decir hora hombres y hora máquina, ¿ok? Para que sea un poco equivalente las dos cosas, hora hombre y hora máquinas, hora robots, si quieren. Tecnología también. Sí, tecnología, mira, la tecnología podríamos considerar que algo, depende cómo la vamos a representar, ¿ok? La tecnología la podría se puede representar de varias maneras. Podría ser algo, o sea, por ejemplo, tecnología o progreso tecnológico, yo podría decir que es algo que está hasta afuera de la función de producción, ¿ok? Lo llamo aquí T como tipo nivel de tecnología, o lo podría considerar como tecnología que me va a cambiar, que me impacta la producción. Por ejemplo, podría considerar que la tecnología o el progreso tecnológico me impacta más bien el factor capital o más bien el factor trabajo. Entramos en un mundo bastante grande, Lucas, entonces estoy de acuerdo contigo. Entra también la tecnología. Nosotros no, por ahora no la vamos a ver de manera explícita, entonces tú puedes considerar por ahora que la tecnología está embedded, o sea, está incluida dentro de esta forma funcional F. Pero estoy de acuerdo contigo, podríamos interpretar y estudiar, y creo que lo vas a estudiar más bien en macro también, si la tecnología aumenta el capital, si es algo que me aumenta el factor trabajo, si es algo que me permite de usar menos recursos naturales, por ejemplo, entonces podría entrar aquí, ¿se comprende? Es bien vasta la posibilidad de interpretar. Perfecto. Por ahora vamos a considerar entonces una situación en la cual yo me voy a olvidar de todo lo que son materiales, recursos, o sea, no materiales, recursos naturales, tierra, energía, lo que sea. También un poco de lo que es el progreso tecnológico, me voy a olvidar de esto. Entonces me concentraré sobre lo que son el factor productivo, trabajo, capital, y por ahora, hasta considerando una situación de corto plazo, voy a considerar que el capital está instalado, si quieren, un nivel de capital instalado está fijo, ¿ok? Entonces nos vamos a concentrar más bien solo sobre un factor de producción que factor de producción trabajo. Después, repito, no sé exactamente en cuántas clases más, vamos a considerar mediano plazo o largo plazo, donde también el capital es algo que cambia. ¿Por qué una aproximación que más o menos funciona? Porque normalmente, o sea, depende, porque si yo le digo que capital instalado aquí es, por ejemplo, que construí ¿cómo se llama? Tipo un galpón y le puse dentro de este galpón una serie de maquinarias y después esta es mi capacidad capital instalado. No es que yo de un día a otro construyo otro galpón o le pongo otra máquina que para comprarla tengo que hacer venir con un container de Alemania. O sea, me toma tiempo. Es relativamente más fácil poner un anuncio en trabajando.com y ver si llego a contratar gente. Ahora, puedo yo pensar a otra situación extrema donde creo yo desafortunadamente, no sé si es desafortunadamente o no, pero esta pandemia, por ejemplo, va seguramente a cambiar la relación entre capital y trabajo, porque yo los trabajadores ahora
no pueden venir a trabajar, lo tengo que hacer el check de la salud, lo tengo que dejar no sé cuántos metros uno separado del otro, etcétera, con el riesgo que se enfermen. O sea, muy complicado, muy riesgoso para todos. Mientras que si se tuviera una planta, una fábrica donde uso solo robots, yo podría continuar a producir hoy en día, ¿verdad? Entonces, esto seguramente va a cambiar el balance entre trabajo y capital. Y lo que le quiero decir es que corto plazo, capital fijo, ya, es una hipótesis realista en muchas situaciones. En muchas otras no, quizá es más fácil comprar más robots que no ponerse a contratar o despedir gente, ¿ok? Depende de la situación económica del país, etc. Pero me aceptan esta hipótesis por ahora, que corto plazo lo traduzco con capacidad de nivel de capital instalado fijo y el único factor que cambia aquí es el factor trabajo, ¿ok? Ahora, si se acuerdan, la otra vez ya le mostré un gráfico donde, espere que lo limpie un poquito porque aquí hay muchas cosas escritas arriba, tenían una función de producción y tenía una función de producción con una situación bastante general. O sea, tienen aquí una función de producción que tiene tres partes diferentes, si quieren. La función de producción es la roja, ¿eh? Ok, con toda la línea ya dibujada arriba, espero que no sea demasiado caótico. Ok. Es una situación que en términos económicos, ¿cómo puedo interpretar? Y en términos de la parte económico, ¿cómo se llama? De los términos que necesitamos tener claro. ¿Ok? Entonces, esta es una función de producción donde a partir de un cierto nivel L1, la cuestión extraña que dicen, aquí ven que tengo una situación en la cual tengo más factor trabajo y mi cantidad producida va disminuyendo. O sea, es una situación extraña, ¿verdad? De productividad marginal, ¿ok? Negativa, que significa productividad marginal, o sea, el producto marginal. Entonces, definiciones. Producto marginal no es nada más que la derivada de la función de producción, la derivada de Q de L con respecto a L. Diferente es hablar de producto marginal con el producto medio. El producto medio del trabajo es simplemente tomar un cierto nivel de producción y dividir por el L total necesario. ¿Ok? Uno el marginal, uno el promedio. Esta función de producción que le muestra que es creciente hasta un cierto nivel, L1, y después se pone decreciente. El concepto de creciente o decreciente es el concepto de derivada primera, ¿verdad? Entonces, aquí tienen hasta L1 derivada primera positiva y de L1 por adelante derivada primera negativa. ¿Se acuerdan? O sea, nadie sano, o sea, ¿por qué alguien, un emprendedor, debería decidir de contratar gente por un nivel mayor del E1? Ningún sentido, ¿estamos de acuerdo? En este caso yo podría producir más con menos gente, considerando que la gente la tengo que pagar, tiene un costo, ¿sí? Estamos de acuerdo que nadie, al menos que no sé si tienen alguna idea por la cual me podría ir a poner yo en esta parte del gráfico, ¿ok? Aquí estamos de acuerdo. Nuestro punto será poner junta la parte, ahora de aquí, ¿cuál es el big picture? Es analizar un poco producción, pasar a lo que es costos y poner junto costo con ingresos y ver en cuál punto yo me debería poner de manera óptima. ¿Ok? Este es nuestro objetivo de hoy. ¿Estamos todos de acuerdo que entonces en términos gráficos esta curva no solamente tiene derivada positiva hasta el punto L1, sino que también tiene dos tramos diferentes? Esperando que mi gráfico quede bastante claro, tengo hasta aquí y después cambia, lo que cambia es la derivada segunda, ¿verdad? O sea, hasta el punto L0 tengo concavidad por arriba, o esta función convexa, no sé cuál es la definición que le acomoda más, y de aquí por adelante, como ven, la dibujé con concavidad, con una función cóncava, ¿ok? Entonces, esto de un punto de vista
de nuestra productividad marginal, ¿verdad? Significa hasta el nivel L0 la productividad marginal creciente, o sea, Q segunda, la derivada segunda positiva, y en este segundo pedazo, derivada segunda negativa. Hasta aquí estamos todo bien, ¿verdad? Era solo o sea, solo cosas que hemos visto ya la otra vez. Vamos a hacer un ejemplo en todo caso para ver si se entiende bien o no. Ok, ¿por qué entre L0 y L1 la derivada segunda es menor a 0? Porque ¿qué es la derivada segunda? Perdón, estoy intentando de volver por atrás para tener el gráfico. Ok, la pregunta de Lucas es, ¿por qué yo tengo derivada segunda negativa, verdad? Aunque la función esté creciendo, porque el hecho que esté creciendo o decreciendo me lo dice la derivada primera, ¿ok? La derivada primera positiva me dice que la función crece. Ok, check, está bien. Lo que me dice la derivada segunda, entonces déjame ver si te hago de nuevo un gráfico, te dibujo de manera un poquito mejor las tangentes. Lo que me dice la derivada segunda es cómo cambia la derivada primera, ¿verdad? O sea, la derivada primera me dice cómo cambia Q. La derivada segunda me dice cómo cambia Q primero. Y si yo te pregunto qué está pasando con la tangente, o sea, del punto de vista gráfico, perdón, estamos todos de acuerdo que la derivada primera es la pendiente de la tangente, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo en este punto, estamos de acuerdo que la tangente es esta y tiene una cierta pendiente. Si yo me pongo en el punto A, si yo me pongo en el punto B, ¿qué le pasa a la tangente? ¿Es más o menos pendiente? Menos. O sea, el hecho que la pendiente o sea, la pendiente, acuérdate, la pendiente de esta tangente es tu derivada primera, ¿ok? Entonces yo te estoy diciendo que la derivada primera en A es más grande de la derivada primera en B. O sea, la derivada primera está decreciendo. Y esta es la definición de Q segundo menor que 0. ¿Ok? Lo vamos a ver al tiro. Mira, déjame ver si así te ayuda también a comprender con este otro gráfico. Perfecto, ¿ok? Esto es para hacer un check. Tienen el mismo gráfico que antes, ¿ok? Solo que ahora hay hasta línea amarilla. Tienen el mismo gráfico que antes, solo que ahora tienen dibujada dos cosas en el abajo, que serían el producto marginal del trabajo y el producto medio. Y aquí le refresco, le acuerdo, entonces el producto marginal es la tangente, es la derivada primera. El producto medio, del punto de vista gráfico, ¿cuál es el producto medio? Estamos todos de acuerdo sobre lo que es el producto medio del punto de vista gráfico, o sea, aquí tienen tres líneas amarillas, ¿verdad? La 1, la 2 y la 3. Entonces, este es el nivel, se llama L1, o sea, aquí este es el nivel L1, este es el nivel L2 y, perdón, el cursor no lo ven, este es el nivel L3. Si yo le pregunto cuánto vale el producto medio en L1, ¿ok? Entonces ustedes me dicen, si yo tengo L1 voy a producir Q1, entonces el producto medio que corresponde a L1 es simplemente Q1 dividido L1, ¿ok? Desde el punto de vista gráfico, esto es la pendiente de la recta que parte de 0 del origen y cruza L1. Entonces, esta es la pendiente de esta línea amarilla 1. En el punto L2, o sea, ¿cuál es el producto medio que corresponde al punto L2? Bueno, Q2 dividido L2. El producto medio en 2, que corresponde al L2, ¿es mayor o menor que el producto medio que corresponde a L1? Repito la pregunta. El producto medio, si yo considero el punto, diamosle nombre a este punto, ¿ok? Este es el punto A, este punto A, esto es el punto B.
¿el producto medio que del punto A es mayor o menor al producto medio del punto B? ¿Se entiende la pregunta? Del punto de vista gráfico, no sabría por qué L e Y aumentan. Y Catalina dice menor. Ok, a ver, tú puedes ver B, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Martín nos propone cómo contestar. La pregunta es, ¿cuándo es que el producto medio es mayor? ¿En B o en A? ¿Cómo hago? Veo la curva, ¿verdad? La línea amarilla 1 tiene pendiente, esta pendiente aquí que le estoy poniendo en evidencia verde. Esta es la pendiente, que significa el producto medio, es Q1 dividido L1. Esto me da el producto medio en el punto A. En el punto B es Q2 dividido L2. Es verdad que los dos están aumentando, ¿ok? Pero entonces yo cómo hago para saber si es mayor o menor. Bueno, voy a ver la pendiente de esta otra curva, está con dos líneas verdes, y se ve que la pendiente en B es mayor de la pendiente en A. Entonces deduzco que el producto medio en B es mayor del producto medio en A. ¿Qué tienen dibujado aquí abajo? El producto en amarillo, el producto medio. Entonces esto es el nivel que corresponde al punto A. Y como se dan cuenta, este es el nivel que corresponde al punto B y el producto medio es más alto en B que en A. ¿Ok? Ahora, ¿hasta dónde llego yo? ¿Cuál es mi máximo? Si yo hago toda la prueba, ven, estoy pasando por aquí, por acá, por acá. Si yo empiezo a decir, por ejemplo, este punto donde a partir del cual la función decrece, ¿ok? Se dan cuenta que si yo empiezo, a ver si me sale, tengo la mano, no sé si tengo problemas neurológicos, ¿ok? Me trembla la mano, así que a ver si me sale. No me salió así donde quería pasar, pero bueno, te dan cuenta que si yo continúo más allá, en el punto, esto lo llamo punto C, ¿cómo se llama? El producto promedio va a ser más bajo. O sea, este punto, el punto A, B, C, D, corresponde al punto de máximo del producto medio, que es lo que yo le acabo de dibujar aquí. ¿Ok? La línea amarilla llega a su máximo en punto correspondiente a L3. O sea, el valor máximo es el valor que tomo, que la pendiente de la línea amarilla 3. Si yo continúo, como ven, por aquí continúo, voy a tener producto medio que va decreciendo. ¿Ok? Hasta, pues después voy a llegar a cero, cuando esta cosa después va a cero. Llega a cero, ¿verdad? Voy a tener una cosa que pasa por ¿cómo se dice? Una recta sobrepuesta al eje de las abscisas. ¿Estamos bien? O sea, como se dice, están convencidos que la cosa que tengo dibujada aquí abajo, PME, el producto medio, y llega a su máximo en correspondencia del punto D. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Y del punto de vista gráfico, el producto medio no es nada más que la pendiente de la recta que pasa, porque la definición de producto medio aquí es, por ejemplo, Q1, esta cantidad dividida por esta cantidad, ¿ok? Nada más que esto, es los dos catetos de un triángulo, Q1 dividido L1 y veo cuál es el ángulo, la pendiente, entonces el ángulo que me da, ¿ok? ¿Estamos bien? Una manito por arriba, por favor, para pasar a ver si les convence, si están convencidos por mi dibujo de producto marginal en azulito. ¿Estamos bien? Vamos a hacer un ejemplo con una función a ver si nos convence más, ¿ok? La última cosa, ¿cómo está dibujado entonces el producto marginal? ¿Ok? El producto marginal en azul, del punto de vista gráfico, el producto marginal, ¿quién es? Desde el punto de vista gráfico, el producto marginal es
la tangente, ¿ok? La tangente ¿cómo se llama? A la curva, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, mi gráfico aquí está hecho para que el máximo, entonces, si ustedes, a ver cuánto me puede salir mal el gráfico con toda esta línea. Si yo estoy en este punto, la tangente tendrá, esta será la tangente, ¿verdad? Cuando yo estoy en este punto, esta será la tangente, ¿ok? Y después yo empiezo a tener, por ejemplo, en el punto D, ¿cuál es la tangente? Esta, en azul. Más continúo y como ven aquí la tangente primero sube, o sea, primero se pone más pendiente y después menos pendiente. Y el punto de inflexión es este punto en el cual supuestamente en mi dibujo, hasta aquí tienen concavidad hacia arriba, o sea, esta función es convexa, y por aquí adelante la función es cóncava. Aquí llega a su máximo, por esto el producto marginal está dibujado así. Y llega a cero cuando aquí llego a la parte plana, ¿ok? Cuando aquí está plano, significa que la pendiente de esta tangente es cero y efectivamente coincide con un producto marginal aquí nulo. ¿Cómo vamos? A ver una función de las cuales hay que calcular las cosas para hacer un ejemplo, pero de este gráfico quiero que saquen, uno, cómo se representa gráficamente cuando se habla de producto medio marginal, a qué corresponde el producto marginal o cualquier cosa marginal es la pendiente de la tangente, mentre que el promedio es simplemente la pendiente de considerar el cociente entre la cantidad total y el trabajo total, ¿ok? Entonces, esto del punto de vista gráfico aquí, y la otra cosa que tienen que sacar de aquí, de este gráfico, es que el gráfico tiene que reflejar el concepto, la consideración, que ¿dónde es que se cruzan? Como ven, el producto marginal cruza el producto medio en su punto de máximo. O sea, chicos, si yo le cuento, que le digo que estábamos hablando de la solemne, yo le digo, he corregido 30 solemnes, el promedio hasta aquí es 4.5. Voy a corregir la solemne número 31 y la nota de la solemne número 31 es 5. ¿Ok? ¿El promedio va a subir o va a bajar? ¿Se comprende la pregunta? La pregunta es, he corregido 30 solemnes. El promedio de estas 30 solemnes es 4.5, ¿ok? Después le digo que tengo corregida una prueba más. Esta sería mi prueba marginal, ¿ok? Si mi prueba marginal tiene una nota de 5, que sería más alta del promedio que tenía hasta ahora, el promedio que tengo que recalcular de nuevo, ¿verdad? Porque tengo que decir ahora sumar todas las notas y dividir por 31. Prueba solemne. ¿El promedio va a subir o va a bajar? Perfecto, sube. Y esto es el concepto. Muy así low level, pero este es el concepto. Hasta que el marginal es más alto del promedio, el promedio sube. Si yo le digo que tengo entonces 31 solemnes corregida con un promedio de 4.6 esta vez. Ahora corrijo la última, otra solemne. Esta otra solemne tiene una nota de 4. Ahora tengo que recalcular el promedio con 32 solemnes, ¿ok? Ahora el promedio va a ser más bajo o más alto de 4.6. Ahora va a ser más bajo porque le tengo que subir una marginal, una prueba marginal que tiene una nota 4 que es más chica. Entonces sería básicamente en esta otra parte del gráfico en el cual el marginal es más chico que el medio. Si el marginal es más chico que el medio baja. Esto es la definición para que esto se respecte, o sea que si el marginal es más alto el promedio sube, y si el marginal es más bajo el promedio baja, significa que marginal y promedio se cruzan cuando en el punto en el cual el medio es exactamente igual al marginal. O sea,
si he corregido 31 solemne y tienen 4.6 y corrijo otra solemne y tiene 4.6, ¿el promedio cambia o no? No. ¿Ok? Le subo otra prueba que tiene exactamente el mismo promedio, la misma nota, el promedio con 32 solemnes va a ser siempre 4.6, ¿ok? Porque estaría exactamente en este punto, en el punto en el cual no cambia, el medio no cambia porque el marginal y el medio igual. Todas las otras situaciones o sube o baja. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien, no? Era solo para hacer un check con una, o sea, para tenerlo, ¿cómo se dice? Claro, así en el discurso común. Ustedes son cosas que ustedes usan en la vida común sin darse cuenta. Esto le quiero decir, si el marginal es más alto o más bajo, ¿qué le pasa al promedio? ¿Sí? Por lo menos una manito por arriba para medirme que sí. Y quería ver si tenemos aquí esperen, que lo hago mejor que esto lo hacemos desde cero, más que tenerle aquí ya hecho el dibujo. Hacemos un ejemplo, un pequeño ejemplo para ver que estamos de acuerdo con esto de las funciones, si sube, si baja, qué concavidad tiene, por aquí, por allá. ¿Ok? Súper. Entonces, ni siquiera economía, o sea, es simplemente, no sé, hacer un pequeño resumen de lo que es una básico estudio de función, si quieren, para tener claro qué tipo de cosas nos interesan a nosotros después en términos económicos, ¿ok? Leemos, no le dice, no le, vamos a verlo al tiro, ¿ok? ¿Qué significa traducir todas estas cosas después con una interpretación económica que tenga un mínimo de sentido? ¿Okay? Entonces le cuento la historia. Tengo una función de producción de solo factor trabajo que tiene esta forma. Menos L al cubo más 3L al cuadrado. Y para que no tengamos situación extraña, yo le digo que esta función está definida para L que está solo entre 0 y 3. ¿Por qué? Porque después es negativo y no sé qué significa cantidad negativa, no lo quiero analizar. Entonces estamos solo en el cuadrante de todo positivo. ¿Qué dibujo yo aquí? Dibujo algo que sube, que baja, con qué concavidad. ¿Se comprende? Esto es mi objetivo, poder representar un mínimo, o sea, sin tener demasiado detalle, pero 2 detalles, o sea, si sube, que baja y qué concavidad tiene esta función. ¿Ok? Como les dije, si aquí le ponen 4, ¿ok? Menos 4 al cubo más 3, 4 al cuadrado, empezamos a tener valores negativos. Entonces, básicamente, yo me voy a parar a L igual a 3. Todo el resto no lo voy a considerar. ¿Qué hago yo para ver qué dibujo aquí? Tengo que hacer un estudio, como les decía, me interesan ver derivada primera y derivada segunda, nada más que esto. ¿Ok? Entonces, yo le digo, ya, veamos si esta función es creciente o decreciente. Voy a calcular la derivada primera, ¿ok? Entonces, menos 3L al cuadrado más 6L. Esta es la derivada primera. Que si quieren, no sé, yo la reescribí así, menos 3L que multiplica L menos 2. ¿Ok? Entonces, esta derivada cambia de signo. ¿Ok? Entonces, no sé si está bien, es que está escrito un poco desordenado. ¿Me ayudan? O sea, estamos todo bien con esto. ¿Cuándo es que esta derivada es positiva y cuándo es que es negativa y cuándo es que cambia de signo? ¿Se ve? O sea, estoy mirando esta expresión, menos 3L que multiplica L menos 2. Ahora, esto, si yo le pregunto, ya, vamos, empezamos. ¿Cuándo es que esta es igual a 0? Esto es igual a 0 en dos casos. O es L que es igual a 0, ¿verdad? O L es igual a 2. Por situaciones entre. Entonces, quiero saber ahora si esta función es creciente o decreciente. O sea, quiero saber cuándo es que esta derivada es positiva o negativa. O sea, yo sé que en el punto L igual 2 algo pasa. O sea, en este punto L igual 2, yo tengo la derivada primera que es 0. ¿Ok? Entonces, todo mi discurso,
toda mi pregunta es, si L está entre 0 y 2, la derivada primera, ¿es positiva o negativa? ¿Lo ven? La derivada primera es menos 3L por L menos 2. Si L es más chico que 2, aquí tienen algo negativo, multiplica, aquí tienen el menos enfrente, todo esto le da algo positivo. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, yo sé que entre 0 y 2, esta función Q crece, ¿ok? Entonces, yo aquí, si quieren, le puedo dibujar, le escribo, yo por ahora le digo así, tengo una flecha por arriba para decir que al subir de L, sube Q. Pero yo no sé, ahora todavía no sé si esta cosa sube así o sube así. No lo sé. Las tres por ahora me van, porque no tengo otra información. La cosa en la cual estoy segura es que aquí sube y esta función es a la derecha hasta 3, ¿ok? Entonces ponémonos aquí porque el mundo aquí termina en 3 para hacerlo simple, ¿ok? Entonces hasta aquí voy y de 2 a 3 esta tendrá valor negativo, ¿verdad? Si esto vale 3, 3 menos 2, 1, con el menos enfrente, valor negativo, ¿ok? Entonces, 2.5, cualquier sea. Aquí tengo una parte decreciente. Hasta aquí estamos bien. Entonces yo con la derivada primera sé solo si sube o baja y nada más. No sé con qué forma. Entonces lo que tengo que ir a ver es la derivada segunda, ¿verdad? La derivada segunda que tiene expresión, que es la derivada primera de la derivada primera, entonces menos 6L más 6. Esta derivada segunda, ¿cuándo es que es igual a 0? Cuando está igual a 0, solo si L es igual a 1. ¿Ok? Entonces yo sé, también aquí tengo otro punto que me interesa, en el punto 1, esta cambia de signo, ¿ok? Entonces, ¿cuándo es que es positiva y cuándo es que es negativa? Y aquí la diferencia tengo L mayor que 1 o L menor que 1. ¿Se ve, chicos? ¿A dónde voy? Y ahora tengo otra cosa, otra información, porque me dice, miren, si L es más chico que 1, aquí tendré menos 6 por L, un valor más chico que 1, significa que, ¿dónde lo escribo aquí? Perdón, con el negro. Si L es menor que 1, su Q seconda è mayor. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿se ve el cóncava a dónde? Tienes razón, Martín, en un cierto tramo es cóncava, pero ¿cuál es este tramo? Porque todo el punto es que Q segunda, la derivada segunda. Ok, perfecto. Entonces voy a dibujar. O sea, cuando L es menor que 1, la derivada segunda, ¿cómo es? ¿Negativa o positiva? Martín. L es menor que 1, aquí tienen menos 6 positiva. Perfecto. Cuando la derivada segunda es positiva, significa que yo tendré algo de este tipo. ¿Está? Con cavidad hacia arriba o que yo no sé exactamente cuáles prefieren ustedes como definición. Esto es con cavidad hacia arriba o función convexa, no lo sé. ¿Qué prefieren? ¿A qué están acostumbrados? Porque se puede decir de las dos maneras, según mí. Así que no lo sé a qué están más acostumbrados, pero le quiero decir aquí, cambia. Cuando L es igual a 1, cambia. ¿Por qué? De 1 a 2, después tengo Q segunda negativa, y creo que más bien esto que decía Martín como cóncava, pero no estoy segura. ¿Se ve ahora la diferencia? Esto es exactamente el tipo de funciones que tenía antes. Y después, si quiero ir a ver qué está pasando en esta
¿Se comprende que estamos viendo hasta aquí? Estoy diciendo que de 0 a 1, la derivada segunda es positiva, lo que significa que tengo una función con concavidad hacia arriba o convexa, y de 1 a 2, esta función, o sea, ¿por qué tengo el punto 2? Porque a partir del punto 2 después la función es decreciente. Entonces, si me concentro solo en el tramo creciente, ¿ok?, de la función, entonces hasta 2 tengo la derivada segunda negativa, lo que significa que tengo la función típico de la definición de cóncava, ¿ok? Entonces, esto me dice que yo ya puedo, ¿cómo se dice?, caracterizar mi función. Repito, caracterizar, ¿qué significa? Bueno, básicamente ir a ver cómo cambian esta derivada primera, derivada segunda, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con esto? A ver si me confirman cómo vamos. Aquí claramente la derivada segunda, como ven, es negativa a partir de L mayor de 1. Entonces, todo este tramo también es cóncavo, ¿ok? Entonces, yo lo dibujo porque, o sea, se lo dibujo para que tengan claro. Yo aquí sé que la función es decreciente, porque me lo dice esto. Me dice que a partir de 2, el L2, la derivada primera es negativa. Y además, yo sé que esta va decreciendo y para comprendernos, yo aquí no le voy a dibujar algo así, ¿ok? Y esto está mal. No tiene sentido que lo dibuje así, porque yo sé que por L a partir de 1 la derivada segunda es siempre negativa, entonces la derivada segunda, ¿ok? Entonces lo que me dice es que esta el hecho que sea cóncava continúa hasta llegamos al punto en el cual llega a 0. ¿Cómo vamos, chicos? O sea, yo la única cosa que le quería aquí mostrar es todo lo que hemos hecho a dibujo, puedo ir a ver exactamente según la función dónde, y estudiar qué pinta tiene llega solo a decir calcular la derivada primera y segunda, ¿ok? Nada más que esto. Y ver cuando es positiva o negativa, las dos cosas. Derivada primera positiva, función creciente, derivada primera negativa, función decreciente. Después, ¿cómo? Cóncava, convexa, ¿cómo será? Tengo que ir a ver la derivada segunda. Derivada segunda positiva significa concavidad hacia arriba o función convexa. ¿Cómo sé que? Ah, no es que sé que está entre 0 y 3. Simplemente aquí le quiero decir, si esta función está definida por cualquier valor de L, okay? O sea, por L también mayor de 3. Simplemente, del punto de vista económico, si yo le dibujaba esta función, ustedes me decían, ¿qué significa que cuando L es igual a 4 yo tengo Q negativo? Dato que económicamente me sale un poco difícil decirle cantidad negativa, entonces le saqué cualquier función, o sea, una función, y le dije, concentrémonos sobre lo que económicamente tiene sentido, o sea, cantidad positivas de L y de Q, porque Q negativo no sabe qué significa cantidad negativa aquí. Es un poco filosófica la cosa. ¿Se comprende, Julián? Entonces, no es que yo sé que está, yo se lo estoy poniendo. Ok, perfecto. Ya. Ahora, económicamente hablando, repito, nosotros, difícil que ningún emprendedor se vaya a poner en este segundo tramo en el cual mayor es la cantidad de gente, menor es la cantidad que uno produce, ¿ok? Entonces, concentrémonos sobre esta primera parte. Lo que le quería decir antes es que desde el punto de vista económico, este punto aquí de inflexión, ¿okay?, en el cual primero la derivada segunda, o sea, la productividad marginal hasta un cierto momento crece y después decrece. Esto, primer tramo, es lo al cual normalmente uno hace referencia si se habla de lo que son las ganancias de la especialización o división del trabajo. O sea, yo aquí le estoy diciendo que la productividad marginal es creciente.
Si yo tengo el doble de los trabajadores o el doble de la hora hombre, voy a producir más del doble. Mientras que en esta segunda parte, ¿ok? En este segundo tramo, yo le estoy diciendo, usted dobla la hora de trabajo y tendrá 1.5 veces la cantidad producida, ¿ok? ¿Qué significa? Este primer tramo normalmente se interpreta así, ¿no? Con el concepto de división y especialización del trabajo. O sea, la idea, ¿tienen un ejemplo? ¿Me pueden hacer ustedes un ejemplo de lo que es el efecto, o sea, del por qué yo podría tener una productividad marginal creciente, o lo que yo ya le dije en términos de especialización, o sea, de división del trabajo? ¿Saben a qué se refiere esta expresión, o no la han escuchado nunca? Porque no estoy segura tampoco, ¿eh? ¿La han escuchado? Especialización o división del trabajo. Podemos hacer varios ejemplos. ¿Alguien? ¿Alguien por allá? O sea, por lo menos que me digan si he escuchado esta expresión o no. Así yo sé que son tabula rasa, hoja blanca. A ver, ¿sí o no? División o especialización del trabajo. ¿Nunca escucharon? Sí, muy bien. Ok, entonces, a partir de la división, de la industrialización en Inglaterra en 1700, ¿verdad? El ejemplo, ustedes conocen a Adam Smith, ¿no? Lo de la mano invisible del mercado, que decía, si yo tengo una empresa. Exactamente, exactamente. Perfecto. Entonces, imagínense, y yo tenía, el ejemplo que le daba a Adam Smith en el 1700 era, yo tengo una fábrica donde estoy, una planta donde tengo que producir, no sé, pins, o sea, agujas, una cosa que sirven para, o cualquier cosa, una agulla, cualquier cosa. Chico, un instrumento. Entonces tendré primero, o sea, podemos hacer que sea una válvula, algo de este tipo. Primero hay alguien que llega el material, hierro, por ejemplo, hay alguien que lo tiene que aplastar, hay alguien que lo tiene que cortar y hay alguien que lo tiene que enfriar, ¿ok? Si todo esto lo tiene que hacer una persona, tiene que primero cortar, después enfriar, no, fundir, cortar e enfriar. Si esto lo hace toda una persona, o si yo contrato tres personas, cada una se va a especializar en un task, ¿ok? Y puesto que hace una sola cosa, lo va a hacer más rápido porque va a perfeccionar este trabajo, ¿ok? Esta task. Entonces, lo que dice Yara, varias personas, cada uno se encarga de una cosa en específico, se especializa en esto, entonces esto me da la posibilidad de tener esta productividad marginal creciente. Ahora, si yo tengo tres tasks, tres acciones y tengo contratada tres personas, si yo empiezo a contratar una más, 4, 5, 6, posiblemente llego a un nivel en el cual no puedo compartir más estas cosas, ¿ok? Las acciones. De hecho, podría llegar a un momento en el cual tengo varias máquinas, pero tengo demasiada gente que se empieza, por ejemplo, a incomodar una con la otra, hay poco espacio, etc. Esto es el segundo tramo. Entonces, el primer tramo, especialización o división del trabajo. Segundo tramo, rendimiento o productividad marginal decreciente, que puede venir de situaciones tecnológicas o, por ejemplo, después acercándose aquí, puede llegar a una situación de, ¿cómo se dice? Cuando hay demasiada persona. O sea, yo en cierto momento tengo 10 computers, cuando tengo 10 personas, una por computer, si contrato uno más, está trabajando sin computer, o sea, no es muy productivo. ¿Se comprende? Esto es siempre un poco conectado a la idea del capital, que aquí tengo un capital instalado fijo, que usted me dice, ya, ¿por qué no compro otro computer? Ok, pero el computer es capital, factor capital, no es factor trabajo. ¿Ok? ¿Se comprende un poco? O sea, ¿estamos de acuerdo con esto? ¿Le parece intuitivo más bien? O sea, si los tengo convencido. Y entonces, la última cosa
y cierro y voy a subirle el video. Todo esto, como les decía antes, toda esta discusión sobre la función de producción en realidad me sirven porque yo quiero llegar más bien a hablar de costos, ¿ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo, miren, aquí tengo la función de producción que le había dibujado antes, ¿ok? Con producción, producto marginal creciente, después decreciente. Aquí llegaría casi a un tope, ¿ok? Y después capaz que hay también la parte decreciente, no importa. Esta es la función de producción que le dibujé. Para decir una cosa general. Si usted hace un flip, entonces L, o sea, Q, que está en la eje de las ordenadas, me lo ponen en la eje de la abscissa. O sea, si dan vuelta la cabeza y miran Q aquí, y intentamos de seguir, aquí tendremos, al subir de la cantidad, necesito más trabajo, y este primer tramo en realidad es una función creciente, pero cóncava, que sería este primer tramo, que no sé si ven ¿cómo se llama? Mi cursor. Después, lo que pasa es que tengo continuo, ¿ok? En términos de Q, y tengo el tramo con la concavidad hacia arriba, ¿ok? Entonces, esta otra parte. Entonces, decimos que aquí la concavidad cambia aquí, tendría este primer tramo, que sería lo que corresponde a este gráfico aquí, ¿ok? Y el segundo tramo, entonces esto sería esto, ¿ok? Para hacerlo con los mismos colores. ¿Se comprende? Le estoy simplemente diciendo de hacer un flip, de poner Q en el eje de la abscissa. ¿Y esto por qué? Este gráfico, mientras aquí yo lo leo en términos de función de producción, ahora este gráfico me dice, al subir de la cantidad necesito gente. Si y ahora le multiplico cada hora hombre con su costo, por su costo, y el costo es salario horario, W, yo aquí tengo algo escrito en términos de pesos. ¿Cuántos pesos en términos de salario necesito yo para producir? Entonces, si la cantidad es Q0, yo necesito un cierto número de hora hombre, cada hora hombre la pago W, entonces mi costo total será, por ejemplo, mi costo variable total, ahora vamos a ver bien, lo llamo aquí C1, ¿ok? ¿Se comprende? ¿Por qué aquí le digo que es un costo variable? Porque este costo cambia según cuánto quiero producir. Porque para producir una cantidad Q0, como ven en este gráfico, con L0 produzco Q0, con L1 produzco Q1, ¿ok? Entonces, el costo, la función es roja, aquí es un costo variable porque me dice, para producir Q0 necesito pagar W por L0, o sea, un costo total de C1, ¿ok? O si quieren lo podemos escribir con su fórmula más. Esto es W por L0, ¿ok? Si yo quiero producir más, por un Q1 voy a necesitar pagar más, ¿ok? ¿Cuál ambos para graficar? Perdón. Martín, no comprendí bien tu pregunta. ¿En qué sentido tendremos que utilizar ambos para graficar? ¿Ambos quién? ¿QL? No. No estoy segura de comprender bien la pregunta. ¿Ambos gráficos? No, o sea, básicamente de aquí en adelante nosotros vamos a olvidarnos de la parte de producción porque me voy a concentrar más bien en costos. Entonces, de aquí en adelante, desde la lámina de aquí de la siguiente, no vamos a tener nunca más este gráfico y me voy a concentrar solo sobre lo del costo. Entonces, por ejemplo, típico ejercicio, cosas que vamos a empezar a ver, yo le voy a dar una función de costos directamente. No le voy a dar una función de producción para que ustedes pasen al costo, no, se lo doy yo. Pero me interesa que sepan de dónde viene. O sea, ¿por qué esto sí lo tienen que tener claro? Yo le podría preguntar en términos económicos de dónde sale esta forma del costo de un costo variable, o sea, yo le doy una forma funcional, ustedes del costo, ustedes me la grafican y tienen esta pinta. Yo le pregunto qué significado tiene en términos económicos. Bueno, tienen que
entre comillas, pensar a la parte de producción detrás y decirme, en el primer tramo tengo la ganancia, la especialización del trabajo, por esto tengo costo marginal, perdón, producto marginal creciente, etc. ¿Se comprende, Martín? Para saber de dónde viene, pero en general yo le voy a dar directamente, por ejemplo, la función de costo. Ok, entonces la última cosa son el 20, la última cosa. Aquí tiene el costo variable y aquí le dibujé una recta verde que dice costo fijo. O sea, le está diciendo cualquier cantidad usted quiere producir, Q0, Q1, Q3, cualquier sea, siempre tiene que pagar, además del salario, un costo fijo, 100.000 pesos. ¿Me dan un ejemplo? Ah, ok. Qué lástima. Sí, sí, en todo caso voy a subir el video. Así que, chao, 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 Lucas. Perfecto, perfecto, Martín. Arriendo. O sea, yo puedo contratar 5, 10, 20 personas, pero si estoy arrendando el galpón, bueno, el arriendo lo tengo que pagar cada mes y es siempre el mismo punto. Que yo tenga más personas que producen más cantidad o menos, no cambia. Perfecto, ¿ok? Puede ser el arriendo, puede ser otra cosa, otro ejemplo podría ser si yo tuve que endeudarme, ¿ok? Porque arriendo significa que yo, o sea, yo no soy propietario. Imagínate, la otra posibilidad es que yo sea propietario del galpón, pero por ejemplo lo compré con un crédito y tengo que pagar un dividendo. Cada mes pago un dividendo, o sea, el equivalente del arriendo, solo que el arriendo, en este otro caso yo sería el propietario, ¿verdad? Pagar el dividendo es un costo fijo, ¿ok? ¿Estamos bien? Yo aquí paro, ¿ok? Paro aquí, le subo el video y entonces el jueves le subo otro video en el cual terminamos esta parte de funciones de costos. Y también, entonces, piensen que van a tener este pequeño control. El control no va a ser sobre las cosas del mismo jueves, ¿ok? La idea es que sean sobre esto poco que hemos visto y lo parte de ocio-consumo. Vean el video el jueves para que de esto podemos hablar el martes, ¿ok? Los saludos. Sí, hasta hoy, sí, 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 algo un poco de funciones de costo, cosas así, pero no, o mínimo de lo que le pueda decir el jueves, pero no está sobre el jueves para que tengan tiempo. Si hay dudas, la duda del jueves la tenemos que resolver el martes, ¿verdad? Así que entra básicamente hasta hoy. Sí, sí que es poco, le va a tomar poco tiempo. Que estén muy bien todos, todas y todos. Chao, 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 chicas y chicos. Chao. Chao, nos vemos en una semana más, ¿eh? Harto tiempo. Chao.